a la que se le requiere para que diga el domicilio de Bacali, del Bacali, como ha declarado, evidentemente esa parte de la providencia ha quedado sin contenido. Lo que ocurre es que la providencia se había elaborado antes de que compareciera. Bien. Siéntense que vamos a reanudar. Ponte. Bien, vamos a reanudar la sesión. Silencio, por favor. Se reanuda la sesión. Que comparezca el testigo número 500, que es el miembro de la Guardia Civil C21909V. Buenas tardes. Siéntese, por favor, en la silla que tiene delante de mí. ¿Es usted miembro de la Guardia Civil? Con número profesional, con tarjeta de identificación C21909U. Correcto. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Juro. Ya sabe por otras actuaciones que ha tenido que si incumpliera esa obligación que acaba de contraer puede incurrir en un delito de falso testimonio, castigado con pena de prisión, multa y accesoria e inhabilitación. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, relación o condición que cree usted que puede impedirle o dificultarle decir la verdad? No, señoría. Conteste, por favor, en primer lugar a la defensa de Rafaz Uller que le ha propuesto. Sí, con la venia de la sala. Buenas tardes. Vamos a ver, en primer lugar me gustaría conocer cuál es exactamente la misión de la Unidad Central Operativa. Si es, como usted dice en su comparecencia del 20 de julio del 2004, la investigación penal en todo el territorio nacional de todos los tipos de delitos y faltas, principalmente los relacionados con la delincuencia organizada, excepto los de terrorismo. Sí, podría ser correcto. Sí. O sea, todo lo relativo a terrorismo compete a otra unidad. Es el servicio de información el que lleva en exclusiva los delitos de terrorismo. La UCO nunca la ha llevado. Entonces, cuando ustedes tienen cualquier información de terrorismo, inmediatamente dan comunicación a la otra unidad. Es lo lógico. Bien. Entonces, ¿usted tiene conocimiento que en febrero del 2003 un confidente de la cárcel de Villabona se entrevistó con el controlador Víctor y menciona nexos entre Toro y ETA? Esto está en una pieza, la pieza de Rafa Zugier, separada en el folio 607. Sí, a mí lo que me comunican los agentes de la sección de fuentes que depende de mí es que efectivamente ellos, junto con miembros de la Policía Judicial de Asturias, tienen una entrevista en la cárcel de Villabona con un interno que les da una serie de datos referenciales, entre ellos algunos relacionados con una persona que dice tener en su poder una cantidad de explosivos y que pretende venderlos. Y aparte de eso, pues otras cuestiones no relacionadas con el tema de explosivos y sí con delincuencia general, me parece recordar. Pero también no le comentan que en ese preso de Villabona, que parece ser que era compañero o amigo del Nayo, cita que ha habido nexos con la organización terrorista ETA por parte de Toro. Concretamente nexos no, lo que dice es que él tiene noticias, porque alguien se lo ha comentado, de que esta persona que tiene esos explosivos habría contactado supuestamente con algún miembro de ETA para facilitarle la venta, que sin embargo parece ser que estos supuestos etarras lo que querían era robársela, me parece recordar. Y entonces, ¿ustedes por qué no dan esa información, no la transmiten a la unidad competente de terrorismo? En ese momento, esa entrevista lo que tiene exclusivamente son una serie de datos referenciales, como digo, sin contrastar absolutamente, y lo que hacemos nosotros es tomarlos en consideración para, unidos a otros, posteriormente poder iniciar, si cabe, algún tipo de investigación. En ese momento son simplemente unos datos
que da alguien que está dentro de la prisión y que se refiere concretamente a eso. No es que sea de especial relevancia en ese momento. Sí, pero posteriormente se contrasta, esa información es contrastada con las informaciones dadas por Rafa Zugier en cuanto que estas personas podían estar en posesión de 150 kilos de explosivo. Rafa Zugier, efectivamente, a miembros de la sección de fuentes de la Unidad Central Operativa, hace lo mismo, da una serie de noticias, una serie de datos absolutamente referenciales, en el que manifiesta que le ha dicho una persona que otra persona dice tener una cantidad de explosivos que incluso podría llegar a tener 150 kilos. Pero entonces ustedes no le dan importancia a lo de Villabona, unen lo del precio de Villabona más más la información que les da Rafa Zugier y dan cumplimiento, lo transmiten a los servicios de información. Nosotros sí le damos importancia a la información, lo que no nos creemos en ningún momento, y estamos hablando en febrero, me parece recordar, o enero del 2003, que eso tenga ninguna relación absoluta con ETA. ETA, que yo sepa hasta ahora, jamás ha comprado explosivos a delincuentes comunes o en los ámbitos de la delincuencia común, y siempre se ha limitado a robarlos en Francia o a fabricarlos ellos mismos, nunca a comprarlos en estas redes delincuenciales. Pero no debería de haberlo dado esa información a los servicios de información para que fueran ellos los que realmente verificaran esa cuestión. Esa información se dio posteriormente cuando, por parte de la Unidad Central Operativa, siguiendo mis instrucciones, se dieron una serie de pasos para tratar de confirmar o esclarecer o ver un poco más esa investigación, y si es menester, pues le digo qué gestiones se hicieron y qué decisiones tomé a raíz de esas gestiones que se hicieron. Pues sí, por favor, si es tan amable. Pues mire, el señor Zugier, que efectivamente facilitó una serie de datos sin contrastar y referenciales, como expuse anteriormente, que coincidían algunos de ellos con los que dio también este interno en la prisión de Villabona, hablaban de una persona que se llamaba Antonio y que llamaban el Toro, que nosotros no conocíamos en ese momento, y que referencialmente decía que otra persona, que luego fue Emilio Suárez Trasorras, podían tener una cantidad de explosivos y que los ponían a la venta. Hablaban efectivamente de 150 kilos, que en principio nos pareció exagerado, porque en ningún momento pensamos ni dedujimos en ese momento, y hay que situarse nuevamente en febrero del 2003, que nadie, ni el más imaginativo, podría pensar que esto podría tener relación en algún caso con terrorismo islámico, y tampoco con ETA, como dice, porque ETA no son los cauces habituales para conseguir explosivos. Pero no obstante, yo ordené que un equipo de vigilancia se desplazara a Asturias, que era allí donde decía los datos que se podía encontrar esta persona. Se desplazaron porque efectivamente uno de los controladores o manipuladores de Rafa Zugier le dijo si podían marcarnos, como decimos en el argot, a esta persona. Él estuvo de acuerdo, se desplazó a Asturias, también se desplazó a Asturias la gente que le controlaba, se desplazó también un equipo de vigilancia, y entonces ese equipo estuvo unas horas, o día y medio me parece recordar, tratando de comprobar si efectivamente, o contrastar si efectivamente esa persona que Rafa Zugier decía que le había contado que podía tener esos explosivos existía en verdad. Efectivamente ese equipo en su actividad determinó el nombre exacto de esta persona, el domicilio, que coincidía con que ese domicilio estaba en Asturias, que incluso esta persona tenía un taller que estaba en una situación laboral estable allí, y entonces se volvió el equipo diciendo además unas matrículas de unos vehículos con los que se movía, y también me parece recordar un teléfono móvil que facilitó el señor Zugier, como que en ese momento lo tenía Antonio Toro. Volvieron el equipo a base a Madrid, hicieron su informe operativo. Posteriormente yo pensé que ya que había 150 kilos supuestamente en venta, que sería bueno que pudiéramos obtener por parte del supuesto vendedor una muestra para poder determinar que efectivamente esos explosivos existían. Para ello se le solicitó por parte del controlador al señor Zugier que si era posible que pidiera al supuesto vendedor una muestra de explosivos. A los pocos días, no recuerdo exactamente cuándo,
dijo haber tenido una entrevista aquí en Madrid con Toro y con Trasorras, y que en esa entrevista, que nosotros no pudimos controlar en ningún momento, como ninguna de las que ha hecho Rafa Zuyer en Madrid con Toro y Trasorras, pues nos dio una muestra insignificante en el tamaño, muy pequeña, muy reducida, y además, al decir de uno de los TEDx de la comandancia de la Dirección General, estaba pasada, estaba en mal estado. ¿Qué deducción hicimos en aquel momento? Pues lógico, si alguien dice tener 150 kilos de explosivos y pretende venderlos por separado o conjuntamente, cuando se le pide una muestra, parece ser lógico que dé una muestra de más entidad y que sea de calidad, porque la que dio ni era cuantitativa ni cualitativamente lo más adecuado. Por lo tanto, ya perdió un poco de credibilidad el tema de que pudiera haber efectivamente 150 kilos de explosivos. No obstante, puesto que efectivamente se descartaba el tema de terrorismo, pero podía haber con esos explosivos algo relacionado con la delincuencia común. Sabido es que pequeñas cantidades de explosivos en Asturias y en otros sitios donde hay cuenca minera se utilizan pues para voladuras o se utilizan para pesca clandestina, etcétera. Pues ordené que se hiciera una nota, una síntesis operativa que llamamos, que se juntaron las noticias o los datos que nos facilitó Rafa Zuyer, se unieron con estos datos que consiguió el equipo de vigilancia y apoyo en estos días que estuvo en Asturias, y se remitió a la zona de Asturias que recepcionó la nota, y que es la única nota que se mandó, porque aunque se ha dicho posteriormente que hubo una nota, esta primera es de 27 de febrero del 2003, me parece recordar, y que hubo una posterior que yo mandé de 6 de marzo, no es tal, porque la segunda no la mandé yo, sino que es lo que llamamos nosotros un GroupWise, que es un correo electrónico interno en el que se hace una ampliación de datos facilitados por el señor Zuyer a esa primera nota, única nota. En esa primera nota también dice al final que a través de una fuente viva se seguirá obteniendo información, y en caso de ser así se mandaría. Es lo que hice, mandé la primera nota, la segunda no, porque la segunda, que no es una nota informativa, sino que es un GroupWise, un correo electrónico, como digo, lo mandó directamente a la sección de fuentes, siguiendo mis instrucciones de que la unidad central ya no iba a hacer absolutamente nada, porque entendía que no le competía a la unidad central operativa el seguir con la investigación. ¿Por qué no le competía? Bueno, pues porque habíamos determinado que eran unos individuos, dos concretamente, que vivían en Asturias, que decían tener explosivos en Asturias, que decían venderlos desde Asturias, que hablaban también de una serie de otros datos relacionados con algunas armas de búlgaros o armas como las de búlgaros, o incluso de algunas cantidades de droga, que también eran en Asturias, y por lo tanto todo se circunscribía a Asturias, y yo consideré que era la unidad de Policía Judicial de Asturias la que debería de continuar con la investigación. Indudablemente, si hubiera habido necesidad de apoyar con la unidad central esta investigación, no cabe duda que lo hubiéramos hecho a petición de cualquier tipo de apoyo que nos solicitara Asturias. No lo hizo. Y posteriormente el señor Rafa Zuyer ya no habló de ninguna cuestión relacionada con los explosivos ni con nada. Como tampoco habló en ningún momento de nada relacionado con islamistas, árabes o nada de esto. Usted dice que la muestra no era suficiente para presuponer o para poder intuir que era terrorismo o realmente se poseía toda esa cantidad de 150 kilos, porque les había dado una muestra muy pequeña. Ustedes le volvieron igual que la primera vez le pidieron a Rafa que pidiera una muestra, no le volvieron a pedir que consiguiera más cantidad para verificar si realmente ya tenían esa cantidad, porque se había verificado, no es cierto, que tenían dinamita. Bueno, ahí aportó una cantidad, la aportó él, no sabemos quién se la dio tampoco, porque, como repito, son cuestiones referenciales. Nosotros nunca tuvimos oportunidad, me refiero a mi sección, de confirmar ninguna entrevista en Madrid, porque nunca nos anticipó ninguna entrevista el señor Zuyer. Siempre se refería, han venido, han dicho, han traído, etcétera. No sabíamos ni siquiera si esa muestra podía ser efectivamente de quien decía tener los 150 kilos. Sí, pero la comisión de investigación, por ejemplo, usted reconoce que las informaciones de Rafa Zuyer, esta comparecencia que está en el folio 23.913,
de 20 de julio del 2004, usted reconoce que, por ejemplo, las informaciones que había dado Rafa Zugier habían conducido por lo menos a dos grandes operaciones con detenidos, como eran la operación Merlín y la operación Hierro. Es decir, y además ustedes le tenían como fuente a uno. ¿Eso no les hacía pensar que lo que estaba entregando Rafa se lo habían entregado estas personas que estaban traficando con explosivos? Yo no he dicho que Rafa hubiera mentido, yo he dicho que el hecho de que nos lo diera no quiere decir que fuera de Suárez Trasorras o de Antonio Toro, sino que simplemente nos la entregó y no pudimos confirmar ni siquiera si efectivamente el señor Trasorras y el señor Toro estaban aquí en Madrid. Y yo en la comisión de investigación lo que dije efectivamente es que había una supuesta cantidad de explosivos y que nos había facilitado los datos efectivamente, y que nosotros tomamos la determinación de pasar todos esos datos a la zona de Asturias. Sí, pero discúlpeme, usted ha dicho que la investigación no se circunscribía a la UCO porque era una cuestión de ámbito provincial. Pero lo que no comprendo es si la nota de 6 de marzo que usted dice no conocer, que está en el folio 619, si se le pudiera en algún momento enseñar para ver si es la que realmente remitió Asturias. Yo no he dicho que no la conociera, yo he dicho que yo no la remití, que lo remitió directamente la sección de fuentes de la Unidad Central Operativa. Bueno, pero indudablemente yo soy responsable de la unidad, claro. Bien, pero en esa nota de 6 de marzo del 2003, folio 619, se habla no solamente de la goma 2, sino que además la están intentando vender a unas personas en Madrid, un tal Martín, y además se está hablando de que quieren cambiarla por unas armas en Madrid, y además se está hablando de que van estas personas, Emilio Suárez y Antonio Toro, van a comprar hachís en Cádiz. Es decir, según los manuales vigentes de policía judicial, ¿no debe de haber sido la UCO la competente para la investigación de estos hechos en vez de una zona como la de Asturias? Si estos datos fueran datos contrastados y consolidados, posiblemente, y además estuviéramos delante de una banda organizada, indudablemente la Unidad Central Operativa, al tratarse de un ámbito que excede de la demarcación de Asturias, sí hubiera entrado la Unidad Central Operativa. Pero se habían contrastado que realmente estaban traficando con explosivos, porque le entregan una muestra a Rafa Zugier. No comprendo por qué no siguen creyendo en que todo lo que está contando Rafa y que ustedes reflejan en sus notas como A1 es cierto, y que le falta contrastarlo y lo envían directamente a Asturias en vez de seguir ustedes con la investigación. Todavía hoy tengo la duda de que esos 150 kilos de explosivos existieran alguna vez. Lo de A1 le puedo explicar que A1 es una letra y un número que hacen referencia a la calidad de la fuente y la calidad de la información. El poner A1, primero, es una calificación que hace la persona que está de controlador. Es una clasificación que es meramente informativa. Si se da cuenta, en esa segunda nota que manda la sección, ya no es A1, es B2. Quiere decir que la fuente, la calidad de la fuente y la calidad de la información tiene otra catalogación. Pero además le diré que indudablemente esa catalogación B2 también sigue siendo meramente orientativa. Bien, ¿y ustedes investigaron al tal Martín? Es decir, con los que parece ser, o confirmaron si realmente se llegaron a reunir Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro con este tal Martín, ciudadano uruguayo. Mire usted, el investigar a un tal Martín, ciudadano uruguayo, ya me contará por dónde empezamos. Bien, si me permiten, el folio 621, disculpe, se da un domicilio, Paseo Escorial número 14, octavo D, Fuenlabrada. Y posee se dice también posee dos Volkswagen Golf. Es decir, que si estos datos no son suficientes, un tal Martín uruguayo que vive en esa dirección. Vamos a ver, no digo que no sean suficientes para iniciar una investigación. Digo que el grueso de la investigación se le remitió a la Comandancia de Asturias. Asturias es, en el momento de recibir esa nota, la que tenía competencia para investigar. Asturias no nos pidió que hiciéramos ningún apoyo, que hiciéramos ninguna investigación, y por lo tanto no lo hicimos. Nosotros en esa nota le pedimos a Rafa Zugier que nos siguiera dando datos, porque él era el que dio los datos referenciales iniciales de este tal Martín.
Entonces le pedimos, ¿tú puedes conseguir más datos? Y él dijo que lo intentaría, y por lo tanto estuvimos a la espera de que él ampliara los datos, porque dijo en ese momento que podía tener posibilidades de hacerlo. Sí, pero ¿qué más datos puede dar si el 16 de marzo, como le digo, en el suelo 621 da la dirección exacta y los coches que utiliza? Es decir, ¿qué más datos podía dar? Pues no lo sé. ¿El DNI? ¿El NIE? Pues no sé qué datos, pero desde luego esos datos, solamente con esos datos, que repito, son datos referenciales, no son para iniciar ningún procedimiento penal. Indudablemente no creo que sea muy fácil que cualquier juez pueda dar o iniciar un procedimiento solamente con datos referenciales procedentes de un confidente que no quiere hacer denuncia. Entonces son noticias confidenciales sin contrastar, que creo que no son suficientes para que se inicie un procedimiento. La prueba es que posteriormente lo intentó Asturias con estos datos y alguno más que tenía, y tampoco tuvo demasiado éxito. Sí, era Martín Rodríguez Ocaña, con nombre y apellido, pero ya le voy a preguntar sobre otro asunto. Bien, vamos a ver. Sobre la muestra de dinamita que se entrega, ¿es habitual que no exista ningún certificado de entrega, ningún protocolo de a quién se entrega, cuál es el resultado, por qué se destruye? ¿Eso por qué no consta en los autos? Yo, como le digo, a la sección de fuentes de la Unidad Central Operativa le entregaron esa muestra. Ellos llamaron o se pusieron en contacto con un TEDAS de la Dirección General, me parece recordar, y ese funcionario, ese experto, lo único que dijo es que era una pequeña muestra, que no tenía ningún contenido con capacidad de ser investigado, no tenía ningún dato objetivo que se pudiera desprender de ningún análisis, y que además estaba en mal estado, y que por lo tanto lo mejor que se podía hacer era destruirla. Se mandó a un funcionario de la sección de fuentes a la comandancia de Tres Cantos, allí se la entregó a un TEDAX, y ese TEDAX fue el que determinó que se destruyera, y me imagino que lo haría. Que no se hizo constancia, pues no se consideró oportuno en ese momento debido a la cantidad y la calidad, y no se consideró en ese momento como necesario hacer ningún tipo de análisis ni ponerlo en ningún acto. ¿Ustedes sabían qué tipo de dinamita era? Es decir, ¿era goma 2 eco, goma 2 EC, titadín? Me da la impresión de que por lo que dijo este TEDAX inicialmente parecía que era dinamita, no dijo nada más, y que estaba en mal estado. Yo no hablé con el TEDAX ni tampoco vi la muestra, no le puedo decir. Ni soy experto en explosivos tampoco. Sí, vamos a ver. ¿Y por qué piden que se destruya? ¿Porque es inestable y puede explotar, o porque no tiene capacidad esa dinamita de explotar? ¿Por qué? Ahí el único criterio que seguimos fue el criterio del primer TEDAX, que nos dijo no sirve para hacer ninguna identificación y además está pasada. Lo mejor que podemos hacer con ella es destruirla, y eso es lo que se hizo. Nosotros no tomamos ninguna determinación en este caso. Bien, vamos a ver. ¿Usted podrá identificar de alguna forma a qué funcionarios policiales de la Guardia Civil fueron los que lo analizaron? Sí, no sé exactamente los nombres, pero yo creo que concretamente el que procedió a la destrucción, al que se le dio la muestra para destruirla, sí está localizado. Me parece que ahora está destinado, me parece recordar que en Ceuta, y que ha sido citado por la sala. Bien, vamos a ver. En cuanto a la información que posteriormente da Rafa Zugier relativa a Yamal Hamidán, el chino, es decir, ¿ustedes tenían constancia anterior de la implicación de este señor en los atentados? Yo de los atentados no, y le vuelvo a repetir que el señor Zugier en ningún momento nos dijo nada relacionado con ciudadanos árabes o magrebíes, en ningún momento. No, digo posteriormente, es decir, ustedes después de los atentados es Rafa Zugier quien les da la primera información relativa a que podría estar implicado Yamal Hamidán en los atentados. Es cuando yo me entero de la existencia de Rafa Zugier y de la existencia de Jamal Hamidán. Es cuando él dice que ha reconocido, me parece recordar que ha reconocido en fotografías a alguien de los relacionados con el atentado, y que él conoce a uno de ellos, que resultó ser Jamal Hamidán. Bien, vamos a ver, ¿y usted a quién transmite esta información? Bueno, en el momento que él empezó a dar información concreta sobre la situación, incluso la localización, aunque solo sea orientativa, de dónde vivía Jamal Hamidán, eso se hicieron, me parece recordar, 2 o 3
notas informativas, porque fueron varias entrevistas o llamadas aportando datos del señor Zubier, y se pasaron, en este caso, como ya esa información estaba relacionada con terrorismo islámico, fue posterior al 11M, se pasó a la Unidad Central Especial 2, que es la que lleva dentro de Madrid la investigación antiterrorista de corte islámico. ¿Y cómo es posible, a lo mejor es habitual, y corríjame, que dando Rafa Zubier información y llevándoles inclusive al lugar donde podía vivir Yamal Hamidán, en la calle Villalobos, no le acompañaran miembros de la unidad de información? Lógicamente debería de preguntárselo a los investigadores de la Unidad Central de Información, pero sí le diré que los datos que fue aportando el señor Zubier sobre el chino nunca llegaron a determinar con exactitud dónde vivía, sino que hay que recordar que en la última nota dijo que era en una calle y en una zona determinada, pero nunca lo determinamos exactamente. Lo que sí es verdad que nosotros facilitamos, en el momento en que él nos daba datos, los pasamos a UC2. ¿Y cómo es posible que al final, dando estos datos, Rafa Zubier, el 16 y el 17 de marzo, al final no se llegue a averiguar, a implicar, más bien, a Yamal Hamidán por las informaciones que da él, sino por las informaciones que da Emilio Suárez Trasorras a la policía? Yo, como le digo, la Unidad Central Operativa no investiga temas de terrorismo. En el momento que la información de Zubier tenía relación con terrorismo islámico, nosotros no hicimos nada, pasamos simplemente la información que nos iba dando Zubier sobre Yamal Hamidán. Lo que hizo información no lo sé, me imagino que sí que iría a la zona, pero no se lo puedo asegurar. Una pregunta, vamos a ver, ¿hubiera cambiado algo las cosas de que Rafa Zubier les hubiera entregado un detonador? ¿O también hubieran pensado que era algo pues habitual en Asturias, en la población asturiana de la minería, y no le hubieran dado mayor importancia? Vamos a ver, para hacer explosionar una carga de explosivos es, creo que, imprescindible el tener un detonador y una mecha o un detonador. Me imagino que no hubiera cambiado nada, porque si estábamos hablando y en ese momento analizamos que esos explosivos no tenían en principio relación con terrorismo, pues el encontrar un detonador tampoco nos hubiera hecho pensar otra cosa. Además, le diré que, suponiendo que esos 150 kilos existieran, como le digo, lo que sí es verdad es que parece que nunca fueron empleados en los trenes, porque la dinamita que se utilizó parece ser que fue fabricada bastante después de esta fecha que estamos hablando. Sí, pero pudieron comprobar realmente que Rafa Zubier le había denunciado una serie de acciones, como era el tráfico de explosivos, y les pudo demostrar a ustedes que su información era veraz entregándoles una dinamita, ¿verdad? Una muestra. Yo le vuelvo a repetir que esa muestra era tan insignificante que nunca pudo demostrar nada. A mí lo que sí me demostró personalmente, y es un juicio muy particular, es que alguien que dice tener 150 kilos, creo yo, que no entrega esa muestra, sino que hubiera entregado algo en más cantidad y, por supuesto, en más calidad. Entonces la información de Rafa no sirvió para nada y era inveraz. Yo no he dicho tampoco eso, señor letrado. Yo lo único que he dicho es que nosotros analizamos esos datos de una manera determinada. Yo no he dicho que Rafa mintiera. Yo lo único que he dicho es que el análisis que hacemos nosotros es ese. Esa catalogación de A1, lo que sí que quería decir es que efectivamente Rafa Zubier en otras ocasiones facilitó datos que conllevaron al éxito de alguna operación. Quiere decir que nunca demostramos que hubiera mentido, ni en ese momento tampoco. Otra cosa es que podamos acreditar que decía verdad. Y sobre la información, pues indudablemente se puso uno a la información porque algún dato había contrastado, como era, por ejemplo, el caso de que la persona que él decía que tenía esos explosivos en verdad existía y vivía en Asturias. Por lo tanto, algún dato contrastado había también. De eso a poder decir que todo lo que nos dijo fuera verdad, yo no estoy en disposición de decir que así fuera, ni lo contrario. Bueno, porque ustedes decidieron no contrastarlo mandándolo a Asturias, ¿verdad? La nota. Pero le voy a hacer otra pregunta. Eso es una conclusión. Disculpe. Limítase. No pida disculpas, simplemente no haga ese tipo de intervención. De acuerdo. Vamos a ver. ¿Por qué usted en la comisión de investigación dice que no tuvieron más información tras la entrevista del 27 de febrero del 2003 y que con esa nota que mandaron cerraron ya la investigación ustedes? Y no dice usted nada de la nota del 6 de marzo del 2003.
Esto aparece en el... si me permite, esta afirmación aparece en el folio 23.929 en la segunda columna, párrafo quinto, a una pregunta del señor Janey Watts. Bien, yo le puedo decir que en la comisión del Congreso creo recordar que en no menos de 3 ocasiones se me pregunta que qué hizo la UCO. Y yo lo que contesté es que la UCO, después de haber remitido yo esa nota informativa, ya no siguió investigando. Y eso es exactamente así, y es verdad, y me ratifico en ello. Y también dije en esas 2 o 3 ocasiones que se dejaba la puerta abierta para que cualquier información posterior que hubiera le sería igualmente remitida. Si usted ve la nota 27 de febrero, al final de ella dice: la fuente viva puede seguir dando información y en su caso se pasará. Y esa nota informativa a la que usted se refiere del día 6 no es una nota informativa que yo haya remitido, sino que es una ampliación de datos correspondientes a la única nota informativa, que es la que yo mandé. Y en la comisión de investigación dice que ya la UCO no siguió investigando, y eso me ratifico en ello. Bien. Vamos a ver. ¿Usted le consta que, tal y como dice el responsable de la comandancia de Oviedo, tanto en un documento que consta en los autos como en un careo, como en su declaración, que le llamaron desde la UCO para que destruyera la nota de ¿por qué le llaman nota? Me parece la nota de 6 de marzo del 2003. Eso tendría que preguntárselo usted, y me parece que ya se ha hecho en sala al autor de esa llamada, que él ha reconocido que sí, pero que el objeto de esa llamada no coincidía con la interpretación que dieron en Asturias. Yo no le puedo decir nada. Yo lo que le digo es que yo no ordené en ningún momento que se destruyera ningún documento, ni nota, ni correo electrónico, ni ordené a nadie que lo hiciera. Bien. ¿Ustedes tenían otro confidente que se llamaba Mario Gascón? Creo recordar que sí, pero quiero decir que yo de los confidentes normalmente no entro en el detalle. Es una sección la que lleva eso, y que también sus miembros y sus directivos han pasado ya por sala y lo han explicado. Sí. En lo que yo pueda decirlo, no tengo ningún problema. ¿Sabe si existe alguna relación dentro de los confidentes, alguna especie de relación jerárquica? Es decir, ¿un confidente puede controlar a otros confidentes? Lo que hagan los confidentes fuera del ámbito de sus controladores, me imagino que entra en el ámbito personal. No, le comento porque como estamos hablando dentro del ámbito de la UCO. No, en absoluto. Y los no confidentes son individualizados y están controlados por su controlador o por sus controladores. Normalmente es más de uno, y yo pienso que no hay ninguna relación jerárquica en absoluto. Bien, vamos a ver. ¿Usted le consta que Rafa Zugier ya colaborara con la Guardia Civil antes de con ustedes, con la UCO? Creo recordar que lo hizo con la Comandancia de Madrid anteriormente. De acuerdo. Vamos a ver. ¿Por qué proceden a la detención de Rafa Zugier el 19 de marzo? El 19 de marzo. Del 2004. A mí la gente de la sección de Fuentes manifiesta que alguien de la Comandancia de Tres Cantos se ha enterado que el Cuerpo Nacional de Policía está tratando de localizar a Rafa Zugier. Y entonces me lo cuentan. Como era un tema que sigue estando relacionado con los temas del 11M, yo me parece que llamo personalmente por teléfono al entonces coronel del Servicio de Información, coronel Ferreiro, hoy general, y le comunico: oye, me han dicho que hay gente de policía que está buscando para detenerlo, que está tratando de localizar a Rafa Zugier. Nosotros le tenemos localizado, ¿qué hacemos? Creo recordar, no sé si me equivoco, que él estaba en ese momento en una reunión en el Ministerio con alguien de la Comisaría General de Información o del Cuerpo Nacional de Policía, y les hace la pregunta: oye, ¿estáis buscando a Rafa Zugier? Y le dicen que sí, que además le están buscando con interés porque no le localizan. Entonces él me lo vuelve a decir, y el controlador de Rafa Zugier le hace una cita. Allí en el Ministerio se entiende que los que tienen que hacer la detención son agentes de UC2, y entonces la gente de mi sección lo que facilita es la detención, hace una citación con Rafa Zugier, se procede a la detención, incluso el responsable de su control acompaña a Rafa Zugier, incluso en los primeros momentos tras la detención, y punto, ya no sé, nosotros ya no tuvimos nada que ver con Rafa Zugier.
No le consta que Rafa Zugier tratase de huir, sino que se entrega prácticamente voluntariamente, acude a una cita de Víctor. Me parece recordar que la detención fue simplemente una cita previa con el controlador, y cuando estaban en esa cita, pues el controlador le debió decir: oye, mira, te están buscando, están aquí, van a proceder a tu, no sé si le dijo detención, y no hubo ningún problema. Él creo que no hubo ningún incidente, se dejó detener o se dejó acompañar, y procedieron a acompañarle a dependencias, ya no sé si de UC2 en principio o directamente a dependencia del Cuerpo Nacional de Policía, no sabría decir. En algún momento Víctor le informa que Rafa ha comentado que la célula terrorista quería volar el Bernabéu. Yo no me consta eso, lo he oído posteriormente en algún medio, pero yo no recuerdo si me lo comentó o no, posiblemente no. Sí, no debería de constar inclusive una información de ese tipo en una nota informativa. No entiendo por qué, me da la impresión de que se dicen muchas cosas que no son tenidas en cuenta, y una vez analizadas pues no dejan de ser más que meros comentarios, repito, informaciones sin ningún tipo de contraste. Incluso como en esas fechas que era se acababa de volar los trenes, habían muerto 192 personas, no se tomaban entonces en consideración afirmaciones de personas que habían estado en contacto con personas de la célula. No digo que no se tomaran en cuenta, digo que yo no creo, no recuerdo si me lo dijo o no me lo dijo. Bien, vamos a ver, ¿usted en algún momento da órdenes de que se vaya a visitar a Rafa Zugier a la cárcel, a Valdemoro, después de su detención? No, ni mandé sicarios para matarlo, ni nada de eso. Se ha dicho, lo único que le puedo decir es que inmediatamente después, o unos días después de su detención, y cuando ya estaba en prisión, no sé si en Valdemoro o en otra, los agentes de UC2, me parece recordar que querían tener una entrevista con él, y nos pidieron si le podía acompañar alguien que le conociera, y agentes de la sección de fuentes de la unidad central, no sé si uno o dos, acompañaron a los agentes de información, porque ellos eran los que querían hablar con Rafa Zugier. Ellos se limitaron a acompañarle y nada más. Pues le consta que Rafa Zugier, inclusive ya detenido en prisión, siguiera colaborando con la Guardia Civil a través de los miembros de la UCE. Posiblemente, yo no lo sé. Lo que habló con la gente de UCE yo lo desconozco. ¿No tiene conocimiento de que Rafa, parece ser, se entrega una carta para que sea presentada a Antonio Toro en Asturias? ¿No tiene conocimiento de esa carta? Tengo conocimiento de esa carta por referencias, no sé si comentadas inmediatamente después de la entrevista por la gente de fuentes, o por la profusión con la que esa carta ha salido en medios de comunicación. No lo sé exactamente, no creo recordar. Mire, cuando usted le indican que se está buscando a Rafa Zugier para ser detenido, usted en ningún momento comunica que Rafa Zugier está colaborando con ustedes y les está ayudando a encontrar datos y les ha facilitado información inclusive sobre Yamal Halmidán y la posible vivienda. Soy yo el que, repito, dije al coronel del Servicio de Información que era un confidente nuestro, que estaba colaborando con nosotros, que es un confidente de la unidad, que teníamos contacto con él y que podíamos facilitar una entrevista en la que se le pudiera detener o acompañar. Bien, y ya para terminar, ¿usted puede decirnos si al final ha podido darse cuenta de que todas las informaciones de Rafa Zugier respecto a los atentados, es decir, respecto a que se estaba traficando con dinamita y a la posibilidad de que Yamal Halmidán estuviera implicado en los hechos, se ha podido contrastar de que es cierta? Vamos a ver, a mí de Yamal Halmidán nunca jamás dijo nada. Posteriormente me refiero, es decir, una vez surgidos los atentados. Parece ser que él últimamente sí habló de Yamal Halmidán. Yo creo que no habló de Yamal Halmidán desde febrero del 2003 hasta ese día. Sí. Mire, disculpe, una última pregunta. Vamos a ver, ustedes, después de ser detenido a Rafa Zugier, han tomado medidas de seguridad dentro de las instalaciones de la UCO, y lo digo por lo siguiente, porque Rafa Zugier llega inclusive a visitar, como usted mantiene en la comisión de investigación, llega inclusive a entrar en algún momento en las instalaciones de la UCO. Entiendo yo que una persona que pueda estar colaborando con bandas terroristas podía dar información sobre las instalaciones de la UCO. ¿Ustedes han tomado medidas al respecto para evitar algún posible ataque de un grupo terrorista? Hombre, es interesante lo que usted dice, pero la UCO está metida dentro de la Dirección General de la Guardia Civil,
Y allí no tenemos por qué tomar ninguna medida más que las que se toman habitualmente en el control de accesos o en las medidas que se toman. Pero ha informado, discúlpeme que le interrumpa, pero ¿ha informado usted a los órganos competentes de la Guardia Civil sobre esta posibilidad de que Rafa Zugier, que está acusado, procesado incluso en este tema por colaboración con banda terrorista, ha estado dentro de las instalaciones de la UCO y puede dar información a células terroristas islamistas sobre ustedes, sobre cómo es las instalaciones de la Guardia Civil por dentro, e inclusive los miembros adscritos a la UCO? ¿Ha informado usted de esto? No, yo no he informado de eso a nada porque me parece ridículo el pensar que yo tenga que informar de algo sumamente improcedente. El hecho de que entre esporádicamente una noche, según parece recordar, porque estaba lloviendo, con uno de sus controladores a alguna dependencia de la unidad central dentro de la Guardia Civil, no es que tenga y saque de allí ningún secreto ni ninguna cuestión sensible que pueda, en manos de alguna célula islamista, como usted dice, suponer una amenaza para la Dirección General o para la Unidad Central. Pero de hecho, una sola vez que usted tenga constancia, ¿verdad? ¿O tiene constancia de otras veces? ¿Está seguro que solamente ha sido una vez? Yo no tengo constancia de ninguna. Me parece recordar que aquí en sala, a preguntas hechas a los agentes de mi sección de fuentes, sí ellos han manifestado que en una ocasión y de noche estuvo él allí. No creo que tenga ninguna relevancia el hecho. De acuerdo, no me has preguntado. Muchas gracias. Gracias, Ministerio Fiscal. Con la venia. Señor Hernando, ¿ha tenido usted alguna participación directa o indirecta en la investigación policial desarrollada tras los atentados del 11 de marzo? Ninguna. Usted sí ha trabajado en los servicios antiterroristas. Tiene experiencia en la lucha antiterrorista. La que pueda tener durante 17 años de lucha contra ETA. ¿Cuándo transmitieron ustedes, la Unidad Central Operativa, la información sobre esa presunta tenencia de explosivos, después de ser entregada la muestra, a la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias? Después de esos trámites, después de que Rafa Zugier nos diera los primeros datos y después de que hiciera el equipo de vigilancia la comprobación de que la persona existía y después de comprobar que la muestra no era significativa. Eso fue en el mes de febrero, a finales de febrero del 2003. La investigación pasa a una unidad asturiana que puede reclamar el apoyo de la Unidad Central Operativa si la investigación tiene una magnitud mayor. Indudablemente, como así hicieron. Ellos siguieron esa investigación, no pidieron apoyo, entiendo que porque no lo consideraron oportuno. Después de ese traspaso de información a Asturias, Zugier siguió siendo confidente de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa. Es correcto. ¿En la investigación de qué delitos? Bueno, él siguió facilitando datos porque unas veces porque él llamaba y otras veces porque se le llamaba, o bien por teléfono o en alguna entrevista personal con los controladores. Había temas relacionados con tarjetas de crédito, con tema de drogas, con tema de armas, en algunos temas relacionados con delincuencia común exclusivamente. Él siguió facilitando algún dato, probablemente ninguno de ellos propició la consecución con éxito de ninguna operación, pero sí siguió hablando y siguió colaborando y dando y facilitando datos. Después de remitir la investigación a la Comandancia de Asturias, ¿les dio Zugier alguna información sobre un posible tráfico de explosivos? Él, cuando dio los datos, fue cuando se elaboró la nota. ¿Con posterioridad? Con posterioridad no volvió a hablar de nada relacionado con explosivos. ¿Tuvo usted, como responsable de la Unidad Central Operativa, conocimiento de la entrega de un detonador a Rafa Zugier en el verano del 2003? No. ¿Tuvo usted, como responsable de la UCO, conocimiento de una reunión de Rafa Zugier con otras personas en octubre del 2003 en un McDonald's de Carabanchel sobre un posible tráfico de explosivos? No de esa reunión ni de ninguna otra que pudiéramos controlar. Solo tuvimos conocimiento de las reuniones que él decía tener después de que las tuviera. ¿Tuvo usted información o conocimiento de otra reunión que se produce en un McDonald's de Moncloa en el mes de noviembre del 2003 con idénticas personas y por la misma razón, es decir, por una posible entrega de explosivos? No. ¿Les informó Zugier en algún momento
a la unidad central operativa de la existencia de un tal Jamal Amirán, alias el Chino? En ningún momento. Ustedes accedieron a esa información después de los atentados. Indudablemente, cuando él nos dijo que unos días después de los atentados había visto unas fotografías y creía que tenía información sobre uno de los supuestos autores de la masacre. No hay más preguntas. Gracias. ¿Las acusaciones? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría, brevemente. Vamos a ver, ¿usted personalmente ha visto la acusación de la asociación de afectados por terrorismo? Perdón. ¿Usted personalmente en alguna ocasión ha visto o hablado con el señor Zugier? Nunca. ¿Usted en alguna ocasión, directa, indirecta, personalmente o a través de alguno de sus hombres, ha intentado de alguna manera coaccionar, atacar o realizar algún tipo de acto contra el señor Zugier? En ningún momento. ¿Tendría algún sentido que usted lo hubiera intentado? No lugar a la pregunta. No veo la motivación. El que tenga sentido. Tiene toda la razón, señoría. Lo siento. Disculpe. ¿En alguna ocasión el señor Zugier les dijo que él personalmente había visto, había tenido en su poder los 150 kilos de explosivos? Yo creo que nadie ha visto esos explosivos que yo recuerde, ni el señor Zugier, ni nadie que yo recuerde. Lo único que hace es darles a ustedes, como usted bien ha dicho antes, una muestra que está en mal estado, ¿eso es correcto? Correcto. Bien. En alguna ocasión el señor Zugier, en aquellos momentos, nos situamos en el año 2003, les habló de ciudadanos árabes o de ciudadanos magrebíes que estuvieran intentando comprar explosivos. No, ya he dicho que yo sepa, en ningún momento en el transcurso del 2003 nos habló de ningún árabe, ni magrebí, ni moritos, como se decía entonces. Por su experiencia profesional, ¿usted tiene conocimiento de que en algún momento la organización terrorista ETA, ya lo he dicho antes, o algún grupo islámico antes de estas circunstancias hubiera intentado comprar explosivos a delincuentes comunes? Yo de terrorismo islámico no es mi especialidad, no le puedo decir. Desde luego ETA, hasta el momento que yo sepa, jamás ha utilizado medios entre delincuencia común para comprar ningún tipo de explosivos. O los roba, los polvorines, o los fabrica. Es entonces, con todos estos datos referenciales, cuando usted confecciona la única nota que ha hecho usted, que es la de 27 de marzo del año 2003, ¿eso es correcto? Es correcto. Donde se refleja la actuación que habían tenido ustedes hasta ese momento. Sí. Bien. En consecuencia, lo que se ha dado a llamar nota, y ahí hay la confusión terminológica o semántica, de 6 del 3 del 2003, usted no la remite. La remite el servicio de fuentes, usted personalmente no la remite. Es una sección que depende de mí, pero no la remite yo. No la remite usted. Y efectivamente en ese mail consta el dato ampliación de información de explosivos. Es decir, no se trata de una nota nueva, sino sencillamente de una ampliación informativa. Creo recordar que sí, que el inicio o el asunto de ese correo electrónico es ampliando datos sobre explosivos o algo similar. Exacto. Donde además, entre otros datos, digamos, se baja la categoría de consideración de fuente, eso es cierto, baja B2. Sí, baja B2 me parece recordar. Bien. La unidad de Asturias donde usted remite las diligencias, donde usted remite la información, tiene unidades propias de investigación. La unidad de Asturias, la comandancia, de Asturias, tiene unidades propias de investigación, tanto de carácter de servicio de información como de crimen organizado. Las unidades tipo comandancia, si es eso a lo que se refiere, sí tienen unidades orgánicas de policía judicial que pueden desarrollar investigaciones de delincuencia común, organizada, espontáneas y autónomas, y también tiene servicio de información, claro, tiene una sección de información dedicada a temas de terrorismo. Todas las comandancias las tienen. En consecuencia, hubiera sido, de haberlo requerido, como usted ha dicho anteriormente, hubiera sido la propia comandancia asturiana la que hubiera requerido de ustedes el apoyo, ¿es correcto? ¿Me ha contestado esa pregunta, por favor, no reitere? Disculpe, tiene toda la razón, disculpe. Hay un dato que ha dicho usted que me gustaría que matizara. Ha dicho usted que esos 50 kilos de explosivos que hubieran, en el supuesto de que existieran, esos que en su momento le dice Rafa Zugier, no podían ser nunca los que se utilizaron en el atentado del 11M, ¿eso es correcto? Yo creo que, según parece que indican los análisis que se han realizado, los explosivos que volaron los trenes fueron fabricados a finales del 2003. Y en este momento, de esos 150 kilos, estamos hablando de febrero del 2003. Quiere decir que nunca pudieron ser utilizados, si es verdad que los utilizados fueron fabricados un año después. Es decir, que lo único que hace el señor Zugames en su momento,
Disculpe, señor Zugier, lo único que hace en su momento es darles una serie de datos referenciales y su actuación termina precisamente con la elaboración de la nota. Eso es correcto. Bien, ha contestado ya. Por favor, una última pregunta, disculpe, señoría. Una última pregunta. ¿En algún momento, por parte de sus superiores de la Guardia Civil, ha sido cuestionada, criticada, planteado algún tipo de expediente? ¿Se le ha pedido usted explicaciones por su actuación? No da lugar a la pregunta, es irrelevante. Las cuestiones internas disciplinarias, salvo que haya algo disciplinario, es irrelevante. No lo hay disciplinario. Y No, sí, le he dicho que no contestes porque no. Disculpe, si me admite, lo formularé otra pregunta. Es decir, ¿el planteamiento que hace usted de remitir a Asturias la investigación fue considerado correcto por sus superiores? Bien, no da lugar a la pregunta. Disculpe, se trata de un mero comentario interno. Si no hubiera sido considerado correcto, hubiera habido una actuación disciplinaria y costaría, o se podría haber. Gracias, señoría. No hay ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra acusación? Con la venia del excelentísimo señor presidente, la acusación A9 de doña Angélica Geria Cortés. Perdone, cuando en enero del 2003 el señor Subier solicita el contacto con los agentes de la UCO, ¿en algún momento les manifiesta que esa persona que se llama Antonio y que él conoce como el Toro fue una persona que estuvo con él en la prisión de Villabona en determinadas fechas? No lo sé con exactitud, pero me parece recordar que sí, que el contacto, el conocimiento que tiene Rafa Zuyer sobre el señor Toro es en la prisión de Villabona, o por lo menos debieron de coincidir allí. Anteriormente usted ha dicho que él en ningún momento les entrega ningún detonador, pero ¿alguna vez él hizo alguna manifestación sobre la tenencia de algún detonador o que le haya explotado a él mismo un detonador de los entregados por Antonio Toro y Suárez Trajorras? Desde luego a mí no, y me imagino que a la sección de fuentes me parece recordar que tampoco. Mire, usted en la Comisión del Congreso dijo que es innegable que los graves atentados del 11 de marzo se llevaron a cabo utilizando explosivos adquiridos por los terroristas en Asturias y no pudimos o no supimos entre todos verlo a tiempo y mucho menos evitarlo. Se hace imprescindible y urgente, por tanto, modificar los procedimientos de vigilancia y control para conseguir que estos hechos no vuelvan a suceder jamás. Y me consta que ya se han estado trabajando en ello. ¿Mantiene sus manifestaciones en esa comisión? No da lugar a la pregunta. Es una mera valoración del testigo que no tiene lugar en un tribunal. Bien, que conste la protesta. Bien, que conste la protesta y haremos otra pregunta. Como le preguntaron al Congreso de los Diputados, ¿fallaron las alarmas? ¿Perdón? ¿Fallaron las alarmas para detectar lo que estaba pasando en Asturias con los explosivos? Yo entiendo que si hay un flujo de explosivos que se distraen extraoficialmente, ilegalmente del sitio donde tienen que estar, claro que fallan los controles. Ahora no sé en qué medida, porque yo no soy especialista en ese tipo de controles. No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna acusación más? Hola, venía señor Manuel Murillo, en nombre de Perdajate. Una última pregunta. Mire usted, en la Guardia Civil tienen ustedes un protocolo que delimita tanto el tipo de actuación que cada unidad puede realizar como la competencia territorial para realizar estas actividades. ¿Es así este protocolo? Hay normas reglamentarias y legales. Otra pregunta. Sí, usted el protocolo de competencia territorial lo siguió puntualmente en esta actuación, en lo referente a las relaciones con Rafa Zuyer y a las confidencias de este señor. Yo lo que he explicado es que la valoración que yo hice es que, puesto que todos los datos hacían referencia a Asturias, porque era en Asturias donde estaban los supuestos individuos, era allí donde residían, era allí donde decían tener los explosivos, yo entendí que la investigación sobre explosivos debería llevarlo a Asturias. No simplemente no por territorialidad, que también, sino simple y llanamente porque ellos estaban en mejores condiciones que nosotros de hacerlo. Indudablemente, si hubieran pedido algún apoyo, se lo hubiéramos prestado. No lo hicieron porque no lo consideraron oportuno. Ellos siguieron trabajando en la investigación, me consta que así lo hicieron. ¿Usted podía en algún momento, dentro de sus competencias, actuar contra este protocolo o no podía hacerlo? Bien, señor letrado, todas las preguntas sobre lo que se puede y no se puede hacer está reglamentado. Por lo tanto, el testigo no tiene por qué dar su opinión más allá de lo estrictamente necesario. Pues nada más, señor. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Con la venia, señoría. La acusación número 13, Isabel Ruiz Borrallo. ¿Le dieron a usted la orden de no mantener contactos con Suárez Trasorras y con Rafa Zubier cuando estos ya estaban en prisión? No sé si dieron ninguna orden, yo creo que no, porque no necesitan darme ninguna orden. No sé en qué concepto podía tomar yo contacto con dos ciudadanos que están en prisión preventiva o en prisión.
Se lo digo porque existe una orden del secretario de Estado de Seguridad al folio 543 de la pieza separada de Rafa Zurier, donde expresamente 543 y el 542, donde se le traslada al coronel jefe de la Unidad Central Operativa en este sentido. Sí, me parece recordar que hay una nota, pero no para que nos tenemos en contacto, sino para que, como hay una investigación que está haciendo otro servicio que no es el nuestro, pues que nosotros nos abstengamos de mantener ninguna relación fuera de los canales comunes, no expresamente que no tomemos contacto, ¿no? Simplemente bien, para que no haya tema... duda sobre lo que está diciendo el señor letrado, que ha omitido, imagino que involuntariamente, la última línea. Roberto, pantalla. Roberto, esa última línea se lee, excepto si es autorizado por escrito por la autoridad judicial. Gracias, Roberto. Siga, señor letrado. Gracias, señoría. Desde marzo del 2004 hasta esta fecha de julio del 2004, alguien de su unidad se entrevistó con Rafa Zurier o con Suárez Trasorras en prisión. Desde marzo del 2004, yo pienso que no. ¿No sabe pues, el motivo de esta orden? No lo sé. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna acusación más? Las defensas. Sí, señoría. Perdón. Perdone, la abogacía del Estado, Abogacía del muy Estado. brevemente con la venia. En relación con una pregunta que le han formulado anteriormente sobre el fallo de las alarmas, en el ámbito de sus competencias y en relación con este tráfico de explosivos de lo que informó Rafa Zurier, ¿obtuvo su unidad alguna información que le pudiera hacer pensar que era necesario transmitir información sobre una posibilidad de algún atentado terrorista? No le he entendido la pregunta. ¿Obtuvo alguna información que podía indicar la existencia de cualquier atentado terrorista por la que tuviera que decidir elevar esta información en este sentido? En absoluto. Nosotros no interpretamos nunca que estos temas, estos hechos, pudieran tener relación con ningún tipo de terrorismo. Nada más. Gracias. Gracias. Las defensas. La defensa de la Chitaclis, con la venia de la sala. Buenas tardes, señor. En la comisión parlamentaria usted ha hecho una mención sobre la Chitaclif y Chandro Sazi. ¿Recuerda algo por el estilo, señor? ¿Por qué razón? No le he entendido, disculpe. Dice que en la comisión parlamentaria hace usted referencia, entre otros, a Rachid Aglif, que es el cliente del letrado que le está preguntando. Y le pregunta que por qué razón hizo usted esa referencia. Ahora mismo no lo recuerdo. ¿En qué ámbito, en qué marco? Yo creo... ¿En qué folio está eso, señor el letrado? del conejo? Un momento. Sí, es el alias el conejo. Creo que se hizo referencia en una de las entrevistas que se hizo, o llamadas que se hizo posteriores a los atentados. Alguna de las notas hablaba Página 200. de que alguien comentó algo de él, pero no sé exactamente, no recuerdo exactamente lo que era. En una de esas tres notas que dio Zurier sobre Jamal Amidán habló en una de ellas, me parece recordar, que de Rachid Aglif. Señor letrado, ¿cuál es la pregunta concreta? La pregunta es, ¿por qué razón hace mención? Lea usted el folio 200, señor letrado. En su respuesta está el porqué. En el folio 200 del legajo número 3, Congreso de los Diputados. Es que en la misma pregunta que usted está utilizando, o sea, en la pregunta parlamentaria, consta el por qué lo hace. Vale. Señor, algo concreto sobre eso. ¿Es una táctica de la UCO o sabe usted si se pone alguna recompensa a los confidentes o utiliza pagos extraordinarios de los fondos? Si le pagan a los confidentes, vamos. Los confidentes, si dan una información que es definitiva para llevar a buen término una investigación que se remata con éxito, pues se hace una valoración y se le puede dar un premio en metálico que se valora convenientemente y sí es del fondo de gastos reservados, claro. ¿Usted personalmente ha pagado a algunos de los confidentes, que aquí tenemos varios? Yo personalmente no pago a ninguno de los confidentes. Yo lo que sí suelo hacer es la primera valoración de las cantidades en función a una serie de parámetros de riesgo, de potencialidad de la fuente, del servicio conseguido, etcétera. Pero yo nunca pago personalmente a ningún confidente. ¿Es técnica, señor de la UCO, a utilizar los confidentes incluso a los centros penitenciarios? Es frecuente. ¿Cuál es el objeto de la pregunta? El objeto concreto. El objeto
concreto es, ¿sigue siendo confidente, señor Suyer? Señor. Si sigue siendo en la actualidad. Sí. Eso no tiene relevancia para lo que se está enjuiciando, pero si quiere contestar. No, en absoluto. Yo creo que no está en situación de ser confidente y no sé de qué va a dar confidencias en la situación actual. No hay más preguntas, gracias. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, señor. Sí, señoría. La defensa de Rabey Osman El Sayejamé, que había cogido el micrófono. Sí. Primero. Esta vez por Raúl González. Ahora es por Raúl González Pérez. Sí. Vamos a ver. Mira, la nota que remite usted el día 27 de febrero al teniente coronel de Asturias... Es al coronel de Asturias, es a la zona. Al coronel. Bien. Usted dice que le consta que siguieron investigando. ¿Qué investigaciones hicieron que a usted le conste? ¿Perdón? ¿Qué investigaciones hicieron que a usted le conste? ¿Qué hizo quién? Preguntarlo a quien hace las investigaciones, señor letrado. Asturias. Dice que le consta a usted que investigó. Yo sé que ellos siguieron investigando, que me imagino, y estoy seguro que hicieron lo que pudieron, pero no estoy en condiciones de decir exactamente qué gestiones o qué tipo de investigaciones. No, yo no le he preguntado si no hubiera sido el que ha dicho que le consta que eso era así. Pero no lo sabe, ¿no? No se lo imagina solo. Claro, tengo que presuponer que sí. Vale. Ustedes no hicieron nada con esa información, simplemente la remiten a Asturias y ya está. Ustedes no trabajan sobre ella. Todos los datos, tanto referenciales como no referenciales, no se tira ninguno. Esas notas y esos datos se conservan en lo que llamamos una base de datos de investigación, que en este momento pueden no tener relevancia, pero que en un momento determinado sí pueden tenerla. Por tanto, esos datos no se mandan y se olvidan, sino que simplemente se elabora la síntesis operativa que se manda a la unidad que está en situación de investigar, pero nosotros no olvidamos esos datos porque pueden valer para posteriores investigaciones. Pero si la unidad que tenía que investigar era la que estaba en Asturias, ¿por qué fueron Víctor, las dos personas que trabajan para usted, sus subordinados, a Asturias? Porque yo quería completar la información y esos datos que nos dio el señor Zuyer, por lo menos confirmando que la persona que él decía que le había dicho que había otra persona que tenía explosivos, en principio al menos existía. Y por eso yo mandé el equipo de vigilancia para confirmar, primero, la identidad, segundo, que existía, y tercero, que vivía y que trabajaba y que tenía su vinculación territorial allí. Y una vez que tienen todos esos datos y que ustedes llega a firmar usted en la nota 22 de marzo, esa sí la hace usted, ¿no? No sé cuál es la nota 22 de marzo. Le pone informe sobre información obtenida en relación con los atentados del 11M. Folio, señor letrado. 663, de la pieza separada que está sin firmar, pero creo que la ha reconocido que la ha hecho él. Pero no estoy... ¿El 22 de marzo? ¿La del 22 de marzo no la ha hecho usted? Yo no recuerdo, no sé cuál es la... Yo he dicho la de 27 de febrero Bien, y la de 6 de marzo. Guarde un momento, silencio. Si mira usted el encabezamiento, pone UCO y sin firma. Siga. Si le preguntas si la ha hecho él o no. Bien, haga una pregunta. Bien, en esa nota dice que no lo recuerda. En esa nota se dice que el día 20 de febrero del 2003 se detectó la presencia de Antonio Emilio en Madrid, los cuales estaban intentando contactar con compradores para la goma 2 por 2,5 kilos de este explosivo, solicitaban 1 millón de pesetas o el cambio por 1 kilo de cocaína. Eso creo que es del 6, la nota que manda a la sección es la del 6 de marzo, en la que se incluye, quizá la que usted hace referencia es una nota interna que hace la sección de fuentes, pero la que remite es de 6 de marzo, que es la que se remite como ampliación de información de la nota que yo remití. Bien, pero sabiendo que esto era así, que ustedes lo afirman con esa rotundidad... No, esos son datos que aporta Rafa Zuyer, no es que nosotros hayamos contrastado nada. Bien, con esa información, pero ustedes sí contrastan que esas personas sí existen y que esas personas han estado en Madrid. Eso no lo contrastan. En Madrid, yo no lo contrasto. Vamos por partes. Sí va a serle la nota, porque la nota es de marzo, pero de 2004. Que estamos confundiendo los años. Perdón, entonces me refiero a la otra porque es un resumen de la del 6. ¿Esa la del 2004 la hizo usted? No sé cuál es esa nota. Pero me extraña que... No es una nota, es un informe sobre información según ponen obtenida en relación con los atentados del 11. Estamos mezclando años y formatos, por decirlo algo. Bien, la nota del 6 de marzo, que está el folio 617.
Usted, si dice que el 27 de febrero ustedes ya dan por zanjado este asunto y lo remiten a Asturias es competente, no solamente elaboran esta nota de 3 de marzo, sino que continúan ustedes con las investigaciones que se contienen en esa nota. No, de hecho, posteriormente amplían la información y hacen 3 notas más, que están al folio 119 y 621. Es que yo creo que ahí hay mezcladas unas notas que elabora el agente de la sección de fuentes después de una entrevista o de una llamada telefónica del confidente, y que es una nota interna que no sale de allí, y que con los datos de esas notas internas luego se elabora esa nota del día 6 de marzo, que es la que la sección envía a Asturias como complemento de la nota informativa síntesis operativa que yo remito con fecha 27, pero que en esa segunda nota, vamos a llamarle, o correo electrónico, no hay ningún dato que nosotros hayamos investigado, sino simplemente son datos vertidos una vez más por Rafa Zuyer, que no tienen contrastación. Sí, pero el día 15 de marzo la amplían, el 16 de marzo amplían y dicen que ha habido una llamada el día 15 de marzo del 2003. Sí, ¿cuál es la pregunta? Sí, luego esto demuestra que ustedes sí siguen investigando, no es una nota que esté sin más, sino que demuestra que seguimos hablando con el confidente, no más. Bien, ustedes siguen investigando, siguen hablando con el confidente respecto a este tema, que no es más que el mismo que dicen ustedes que ya es competencia de Asturias. Ustedes también siguen todavía. Vamos a ver, yo creo que está clara la diferencia entre una investigación y una relación confidencial. Es decir, que el limitarnos a escuchar los datos que proporciona el confidente no es una investigación. La Unidad Central Operativa, después de la remisión de esa nota, no investigó más. Pero, según dije en la declaración en el Congreso, y según dice la propia nota de 27, se continuó en contacto con el confidente. Y es más, el confidente siguió hablando con los miembros de la sección de fuentes durante todo el resto del año. No sé con qué periodicidad, ni hablando de qué temas, desde luego no de los explosivos, sí de otras cuestiones, como había dicho. Entonces, cuando le llaman, al parecer, según ven ustedes aquí, el 15 de marzo, el señor Zuyer, y les comunica que el que parecía que iba a ser el comprador de explosivos, Martín Rodríguez Ocaña, vivía y viene aquí el domicilio exacto, su vehículo, todo esto ustedes no lo investigan. No, nosotros no investigamos absolutamente nada. Se lo remiten a alguien para... Después de haberlo remitido a Asturias, que es la que estaba investigando. Sí, pero es un domicilio de Madrid, de Fuenlabrada concretamente. Es igual, si Asturias hubiera pedido que investigáramos eso, lo hubiéramos hecho, no solicitó ningún apoyo. Bien, pero esto no es sobre explosivos, esto es sobre tráfico de armas. No lo hicimos, señoría. La entrevista del 12 de marzo con Rafa Zuyer, ¿por qué se produce? ¿Quién llama a quién? ¿Sabe usted que se produce una entrevista el 12 de marzo con él? No me consta, no lo sé, no recuerdo. De las entrevistas que hacen los agentes de la sección de fuentes, yo no tengo conocimiento. Ellos son autónomos para entrevistarse, recibir llamadas, hacer llamadas, etcétera. Cuando hay algo relevante, como consecuencia de esas entrevistas o de esas llamadas, entonces ellos elaboran la nota y si tiene cierta relevancia, me la comunica el jefe de la sección. Si son datos que no tienen relevancia o que ellos consideran que no la tienen, no me dicen nada. Consta el folio 659 una nota de esa entrevista. ¿No tiene usted conocimiento de ella? Ya le he contestado. No sé cuál es la nota. ¿Usted no dio orden de que le preguntaran a Rafa Zuyer sobre si él tenía conocimiento de la identidad de las personas que pudieran estar vinculadas al atentado del 11 de marzo? Si yo di orden a mi gente. Sí. No sé qué orden, a qué se refiere concretamente. ¿Sabe por qué le hicieron esa pregunta cuando, según usted, ya estaba cerrada la investigación del tráfico de explosivos desde febrero? Es que no sé cuál es la pregunta. Si él tenía conocimiento de si alguien estaba vinculado al atentado del 11 de marzo. Si tenía conocimiento, ¿quién? ¿Rafa Zuyer? Sí. Después de los atentados, me parece recordar que hubo alguna entrevista posterior y que uno de los agentes le comentó, tras los atentados, si él tenía alguna relación o tenía algún conocimiento del tema, y él respondió que no. ¿Tiene conocimiento si él llamó posteriormente y dio la información de lo que él sabía? Eso sí, ¿no? Él llamó alguna vez después, precisamente cuando empezó a dar datos sobre
el supuesto paradero de Jamal Amirán. ¿Ustedes investigaron esos datos con profundidad? Ya he dicho que no, porque no nos competía. Eso es una cuestión de UC2 a la que comunicamos todos estos datos. Pero si no les competían, ¿por qué hacen 3 notas en diferentes días al respecto? Ha contestado eso, señor letrado. Ha contestado que el que no investigaran, no, para él, no significa que no oyeran al confidente. Y esas notas se mandaron precisamente para eso. Notas. Todas las notas, todas las que van haciendo aquí, todas se mandaban a los oficios donde se decía que el tal Yamal vivía en la calle Villalobos, que tenía un hijo de 4 o 5 años, que tenía ojos rasgados, que era de chino, una cicatriz en el labio, un hijo de 4 o 5 años. Todos esos datos se daban a la UCIE. Todos los datos que facilitaba Rafa Zuyer relacionados con cualquier tema que tuviera relación con la investigación que ellos llevaban sobre el atentado del 11 de marzo se remitieron a UC2. ¿Ustedes fueron a la calle Villalobos a investigar si eso? Yo desde luego no. No. Usted ha dicho, además en 2 ocasiones hoy, que usted sabe que la dinamita que se usó en los trenes no era la que se estaba presumiblemente vendiendo, o que Zubier denunciaba que se estaba vendiendo ahí en el 2003. No, no ha dicho eso, señor letrado. Ha aclarado perfectamente a lo que se refiere. Dice que si queda demostrado que la dinamita que explosionó en los trenes es de finales de 2003, que no pueden ser los famosos 150 kilos, según él. Es una deducción del testigo sobre un dato todavía no probado, porque entre otras cosas para eso estamos aquí. Mire, ¿conoce usted al capitán Marful? Sí, le conozco referencia, no sé si... Sí, creo que sí le he saludado alguna vez. Está en Policía Judicial en Asturias. Él se puso en contacto con ustedes porque también tenía conocimiento por su parte del tráfico de explosivos en Asturias. Conmigo no, creo que con la sección de fuentes sí. Sí, o sea, con este que se llaman Víctor, con él se puso en contacto. Posiblemente. ¿Le consta? Posiblemente. Y hubo una colaboración entre ambos, le hicieron caso, le facilitaron toda esta información, él le facilitó a ustedes más información. ¿Cómo fue eso? A ver, la colaboración que existe entre las unidades orgánicas de Policía Judicial de las comandancias y la unidad central operativa es permanente y continua. Concretamente en este caso parece ser que sí, que quiero recordar que hubo contactos en la comandancia para intercambiar datos o para colaborar entre unos y otros. Hasta qué nivel y en qué circunstancias concretas no lo sé. ¿Él les habló de una persona que llamaba Nayo? Sí, parece ser que esa es la persona con la que se hizo una entrevista, él personalmente y alguien de mi sección en la prisión de Villabona. Bien, entonces, ¿y Nayo les habló también de tráfico de explosivos en Asturias y de personas que están involucradas, que eran las mismas que había denunciado Rafa Zubier? Yo creo que es al revés, que primero se hace la entrevista no lo sé con exactitud, pero creo que primero es la entrevista esta y luego los datos que facilita Rafa Zubier, creo que son anteriores. Bien, ¿no relacionaron un asunto con otro? Claro que sí, pero todos esos datos son los que conllevaron a la confección de esa nota. En esa nota se vierten todos esos datos. Pero no consiguieron en ningún momento procedente de proceder a la detención de estas personas que estaban ya siendo denunciadas por diferentes fuentes. Vuelvo a repetir que los datos que se tenían eran facilitados por confidentes que no hacían denuncia expresa, que no querían someterse a la figura de testigo protegido, que por lo tanto son de muy difícil apreciación y que por sí solos parece ser que no pueden ser suficientes para instruir un procedimiento penal. ¿Conoce usted al coronel Aldea? Sí, le conozco. Era teniente coronel de Oviedo en estos momentos. Sí. ¿Con él también hablaron del tráfico de explosivos en Asturias? Yo concretamente no. ¿Las personas que estaban trabajando con usted? No lo sé, no lo puedo decir. Aparte de que Nayo lo estuviera en la cárcel, Rafa Zubier lo estuviera diciendo en la calle, ¿había más fuentes que les estaban comunicando a ustedes que se estaba traficando con explosivos en Asturias? No, creo recordar que no. ¿Conoce usted al comandante Jambrina? Sí. ¿Con él también ha hablado de este asunto, del tráfico de explosivos en Asturias? Yo concretamente no. Bien, las personas que están... Ya ha contestado que sí. Me imagino que sí. El comandante Jambrina era el coordinador de investigación de la zona de la comandancia de Oviedo. Sí. ¿Le consta esta persona intentó coordinar
la investigación entre Oviedo y Gijón? ¿O esto usted no lo sabe? No lo sé. Vamos, no tengo por qué saberlo porque es una cuestión interna de la zona de Asturias o de las comandancias de Asturias. ¿Conoce usted la existencia de un confidente en Asturias que se llamaba La Bandera? No, he tenido conocimiento posterior por medios de comunicación. ¿Hasta qué momento no? ¿No tenían ustedes relaciones también con el Cuerpo Nacional de Policía en Asturias, de que estuvieran también ellos teniendo conocimiento de que está habiendo tráfico de explosivos en Asturias? La unidad central operativa no. Desconozco si la unidad o la comandancia o la zona de Asturias lo tenía. La unidad central operativa no. ¿Alguna otra persona que estuviera privado de libertad, algún preso, se había puesto en contacto con algún miembro de la Guardia Civil, aparte de Nayo, denunciando que se estaba vendiendo explosivos en Asturias? Yo lo desconozco. ¿Desconoces? No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, señoría, con la venia, la defensa sobre estas obras. Vamos a ver, un par de preguntas concretas, porque ya le han preguntado a usted de todo también. ¿Llegó a usted a ver la muestra que facilitó Rafa Zufier? No. No la llegó a ver. ¿Quién se la dio al TEDx? Tampoco lo podría decir con exactitud, pero alguien de la sección de fuentes de la Unidad Central Operativa, sin duda. No se la dio usted. No, yo no la he visto. ¿Usted llegó a hablar con el TEDx? Tampoco. Entonces, eso que dice usted, que dijo el TEDx que ni cuantitativa ni cualitativamente la muestra tenía entidad, etcétera, ¿a quién se lo dijo? Al que se la dio, al que se la enseñó, que no sé exactamente qué agente fue de la sección de fuentes. Pero entonces usted lo sabe porque se lo dijo ese agente. Que yo no recuerdo ahora quién fue. Bueno, vamos a ver, nunca se llegó a hacer ningún análisis de esa muestra. Ha contestado ya, señor letrado. Ha contestado ya que no se hizo ningún análisis. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se lo dieron al TEDx y no a la policía científica? ¿Los TEDx pueden hacer análisis de eso? Nosotros, en absoluto. No somos expertos en explosivos. Pues por eso pregunto, ¿por qué se la dieron a un TEDx y no a la policía científica? Indudablemente el TEDx es el primero que tiene que determinar si vale, si no vale, si es significativa o no y si tiene o no peligro su manipulación, y por eso lo entregamos. La policía científica se hubiera entregado si hubiéramos considerado oportuno hacer algún análisis. No se estimó oportuno debido a la cantidad y a la calidad. ¿La destruyeron los TEDx? Eso me parece que la destruyeron los TEDx. Ninguna pregunta más. Señor. Gracias. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Perdón, señoría. A través del presidente, una pregunta. No conteste hasta que yo se lo diga. Si el servicio UCO, por él dirigido, recibía los informes sobre valoración de amenaza terrorista elaborados por Europol. Si no tiene competencia, no ha lugar a la pregunta. No tiene competencia en materia de terrorismo, señor letrado. ¿Algo más? No, nada más. Muchas gracias. Se puede marchar. Se habilita la próxima hora y, si fuera necesario, el tiempo adicional correspondiente para recibir declaración al resto de testigos presentes. Como saben ustedes, conforme a la ley orgánica, en principio el horario de audiencia concluye a las 20 horas, que son ahora mismo. Que comparezca el testigo 501, miembro de la Guardia Civil, con número X73066, creo que O. Buenas tardes, siéntese. Como sabe usted, comparece en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir verdad sobre todo lo que supiere y fuere preguntado? Prometo. ¿Hay alguna cosa, alguna relación, circunstancia o condición que cree usted que pueda impedirlo o dificultarle decir la verdad? Ninguna, señoría. Su imagen no se va a proyectar, esté tranquilo. Es mi deber informarle que, si falta la obligación que acaba de contraer, puede ser condenado como reo de un delito de falso testimonio a pena de prisión multa y accesoria de inhabilitación. Conteste en primer lugar a las preguntas que le formule la defensa de Rafa Zufier, que le ha propuesto. Sí, con la venia. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿usted desde cuándo era responsable de la comandancia de Oviedo? O bueno, o si me permite mejor, prefiero preguntarlo de la siguiente forma. ¿En febrero del 2003 era usted responsable de la comandancia de Oviedo? No. O sea, de la comandancia de Oviedo yo no era responsable ni soy responsable en este momento porque hay un jefe de comandancia.
Yo soy responsable de 2 jefaturas funcionales, que son la jefatura de operaciones y la jefatura de información y policía judicial. Bien, vamos a ver. ¿Es usted el autor del informe de actuación de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo en relación con el 11M? Este folio sí está ahora en el folio 33.368 a 33.378. Está sin firmar. Yo no sé si en el Juzgado Central de Instrucción me parece que se lo enseñaron, ¿verdad? Sí, y está sin firmar porque era un borrador de trabajo, un borrador de trabajo que me encargó hacer el jefe de la comandancia y que no se llegó a mandar por nuestra parte a ningún sitio. Bien. ¿Se suprime alguna parte de esa? Usted, cuando lo presenta a la persona que se lo encarga, ¿se ordena suprimir alguna parte de ese informe? Sí, como ya expliqué en ese momento ante el juez de instrucción, yo hago ese borrador que contenía un poco, recogía un poco las críticas que veníamos haciendo por el ambiente que había esos días. Y en ese borrador, o sea, una mañana dice, haz un informe con todas estas cositas que vais comentando y ya veremos a quién lo mandamos. Y luego lo revisa y dice, esto quítalo porque no me parece oportuno, quita esto y pon aquí. Bien, vamos a ver. Usted en algún momento con miembros de la UCO se reúne en la prisión de Villabona con un preso que parece ser el amigo del Nayo en febrero del 2003. No. No es usted, es otra persona, ¿sabe? Es el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Oviedo. Bien. ¿Usted tiene conocimiento, la UCO, en algún momento usted le comenta que Emilio Suárez Trasorra y Antonio Toro están traficando con explosivos? La UCO, bueno, a mí me da el informe el capitán jefe de la Unidad Orgánica. Es el que me informa de que ha mantenido unas entrevistas con un informador, con una fuente, que no me dice el nombre ni a mí me interesa, y que esa fuente habla de que podría existir un depósito, creo que inicialmente se habla de 100, luego la nota de la UCO habla de 150, y muchas otras cosas, que si trafican con drogas, que si coches robados. Otra pregunta, señor letrado. Sí, vamos. Y de la reunión que se mantiene con ese preso de Villabona, que se produce en febrero del 2003, ¿también tiene conocimiento usted a través de la UCO o a través del capitán de la comandancia de Oviedo? Yo tengo conocimiento de una información, yo no sé si procede de la reunión que han tenido en prisión con la UCO. Simplemente a mí me presenta, una mañana de febrero me presenta un informe, dice, he mantenido estas 2 entrevistas, está fechada una de 10 de febrero y otra del día 20, y esta es la información que he obtenido. Yo lo leo y digo, pues esto vamos a tener que investigarlo. Bien. En ese informe no se hacía referencia o no se le comenta que ese preso comentaba que se estaba hablando de relaciones con ETA, es decir, que Antonio Toro había intentado transmitir a ETA, a la banda terrorista ETA, una serie de explosivos, o que habían querido comprárselos ETA y al final, pues, parece ser que al final habían intentado robárselo. Sí se hace referencia, o si no se hace referencia me lo comentó él, pero creo que sí, se hace referencia expresa escrita a que también comenta de que de alguna manera ha estado en contacto, en negociación con ETA para aportarles explosivos a ellos, pero que finalmente no se ha podido hacer porque creyó, Antonio Toro, creo recordar, que creyó que le iban a engañar y que por esa razón no se hizo. Se supone que son datos que afectan, son cuestiones de terrorismo. ¿No deberían de haberlo ustedes puesto en conocimiento de los servicios de información de la Guardia Civil? Bueno, eso hice yo una valoración y me pareció que eso no tenía ningún sentido, porque ETA jamás se ha nutrido para suministrarse de explosivos de tratos con la delincuencia común. ETA siempre ha robado los explosivos y además generalmente fuera de España, salvo un caso en Soto la Marina en el año 80 o así, o son de fabricación propia.
Entonces, no parecía tener mucha veracidad el que ETA fuera a entrar a pagar dinero por algo, por unos explosivos que generalmente, como digo, o los roba o los fabrica. Pero entonces, sí, discúlpeme. No, digo que entonces que no me pareció creíble eso, y por esa razón... Sí, vamos a ver, pero ¿no tienen información también a través del Nayo, también en ese sentido, de que había habido una serie de tiroteos, incluso en el Club Horóscopo? No. Bueno, y quiero aclarar que cuando dice a través del Nayo, yo no sé a través de quién, yo solamente leo informes y que se me dice a través de una fuente viva se ha sabido esto y esto y esto. Vale. En cualquier caso tengo un código, la fuente OBI-011 o 027, pero ni sé quiénes son, veo la valoración que se hace de la fuente un poco, pero de acuerdo, ni lo sé ni lo pregunto. Bien, vamos a ver, si todos estos hechos transcurrían, es decir, si Emilio Suárez Trasorga y Antonio Toro vivían en Avilés, es decir, ¿no hubiera sido competente de la comandancia de Gijón el haber realizado todas estas investigaciones? Exactamente, esa fue la primera intención que tuve yo. O sea, yo cuando esa mañana me hablan de eso, digo, pues esto parece interesante, aquí hay algo que investigar, pero está fuera de nuestro ámbito territorial porque corresponde a la comandancia de Gijón. No obstante, como le veo muy interesado al capitán en el tema, y yo lo encuentro interesante también, y que ahí puede haber algo, desde luego nunca pensé que hubiera un tráfico de 100 kilos ni de 150, pero sí que habría algún pequeño tráfico para suministrar explosivos de lo que tradicionalmente se dice que hay en Asturias. Entonces, como está fuera de nuestro ámbito territorial, creo que lo más oportuno va a ser crear un equipo de delincuencia organizada mixto, compuesto por personal de ambas comandancias, para que se investigue conjuntamente. De Gijón, porque era competencia territorial de Gijón, y de Oviedo, porque era la gente de mi unidad orgánica de Policía Judicial la que había obtenido la información y tenía interés en el asunto. Pero y así se lo presenté y le hice esa solicitud a mi jefe de comandancia de que solicitara al jefe de la zona la creación de un EDOA mixto. Pero solamente por eso, porque ustedes tenían curiosidad, es decir, interés, no porque fueran competentes territorialmente. No, claro que no. Pregunta, señor letrado, acabo de explicárselo. Vale, perfecto. Bien, la UCO, cuando se pone en contacto con ustedes, les informa de alguna forma que además del tráfico de explosivos en Asturias se está produciendo una serie también de tráfico de armas y de hachís de ámbito nacional. De tráfico de armas, yo lo único que sé que aporta la UCO es el correo electrónico ese que se envía el día 11 de marzo, que tiene fecha del 6, que es un informe del día 6, pero se envía el día 11 de marzo. ¿Eso significa que le traspasa a ustedes las investigaciones y a partir de ese momento cierra la UCO y son ustedes competentes? No, eso no es un cierre ni un traspaso. La nota informativa que se ha dicho que se envía a la comandancia de Asturias, para empezar, la comandancia de Asturias no existe. Existe la comandancia de Oviedo y la comandancia de Gijón. Bien, pero son imprecisiones que no tienen ninguna relevancia efecto del proceso. ¿En algún momento la UCO le informa que se ha entregado una muestra por parte del confidente, una muestra de los explosivos? Sí. ¿Y qué le dicen que ha pasado con esa muestra? Un día el capitán de Policía Judicial me viene y me dice que he hablado con el alférez que aquí se conoce con el nombre de Víctor, y me ha dicho que han tenido acceso a una muestra. Y como me ve muy sorprendido, coge el teléfono, lo llama y me lo pasa, y entonces él me confirma que su confidente les ha entregado una muestra de ese explosivo. Y yo le digo, ¿estás seguro de que eso es explosivo? Pues lo primero que teníais que hacer es mirar a ver si es explosivo o no. Y al día siguiente volvemos a hablar y me dice que lo miraron y que lo han tenido que destruir. ¿Por qué lo han tenido que destruir? No me dijo más. ¿No le dijo si era goma 2, titadín, goma 2 eco, goma 2 EC? No. Vamos a ver. ¿Ustedes en algún momento llegan inclusive a identificar a Emilio Suárez en un reportaje fotográfico? No. Vale. No,
se lo voy a aclarar. Sí. Aclaro. Sí, aclárelo, por favor. No, que eso, en la carpeta de esa investigación hay un reportaje fotográfico, pero está hecho por el grupo que mandó la UCO para centrar un poco la información. Bien, pero ahí aparecen fotos también de Emilio Suárez o solamente de Antonio Toro. Lo digo porque el que obra en los autos solamente aparecen fotos de Antonio Toro. Lo ignoro. No sé. Bien, vamos a ver. ¿Y usted recibe alguna llamada de la UCO para que se destruya la nota de 6 de marzo? Sí. ¿En qué términos? Es decir, ¿qué le dicen y quién se lo dice? Pues era el día anterior al día que iba a comparecer el personal